Hola, estimados estudiantes. En este video vamos a continuar con los ejercicios que teníamos sobre simulación Monte Carlo, pero ahora ya no lo vamos a hacer mediante un Excel sencillo, sino que vamos a usar un complemento que se llama RobaRix. Este complemento pues se puede descargar de internet, tiene un costo, pero pues para efectos académicos hay una versión gratuita por 15 días. @RIS simplemente es un complemento que se utiliza bajo Excel y ya permite definir funciones de probabilidad, distribuciones, lo cual pues hace que tengamos una herramienta mucho más poderosa para poder hacer este tipo de simulaciones. Para esto vamos a utilizar el ejemplo que aparece en pantalla. Simplemente es un proyecto pequeño, no vamos a centrarnos mucho en todo lo que se tiene que tomar en cuenta para hacer una evaluación económica de un proyecto. Obviamente hay muchas más variables y muchas más cosas para tener en cuenta, pero pues aquí en este momento lo que nos importa es mirar la parte estocástica o probabilística, la cual vamos a usar por medio de @RIS. Entonces vamos a hacer un ejemplito muy sencillo, pero que tiene todos los elementos necesarios para poder hacer el ejercicio. Vamos a hacer un proyecto que dura 5 años, tiene unas ventas anuales de 1000 unidades, de lo que sea, o sea, simplemente vamos a tener que es unas ventas anuales de 1000 unidades. Tenemos un precio unitario, el cual tiene unos valores que son probabilísticos, o sea, no son determinísticos, no son fijos, sino que vamos a tener un precio promedio de 3.8, pero este precio, digamos a condiciones de mercado, a muchas otras condiciones, pues se comporta con una función de probabilidad log normal, ¿sí? Con una desviación de 0.5. También tenemos unos costos anuales de 3000, digamos que sean dólares, pueden ser. Unos impuestos, sobre todo el ingreso del 40%, bueno, sobre todo la utilidad, perdón. Tenemos también una tasa de descuento del 10%, es como nuestra tasa mínima de inversión con la cual vamos a sacar el valor presente neto o el valor neto actual. Tenemos un valor de salvamento de recuperación de la inversión en un año 5, o sea, al final del proyecto, o sea, se puede vender todos los activos y todo lo que tenga el proyecto en ese año por un valor de $1500, pero puede ser 10% más bajo o 5% más alto. Entonces tenemos allí como 1500. Allí lo que estamos diciendo es que eso es una distribución de probabilidad, es una beta con un valor esperado de 1500 y un valor mínimo pues de 1500 menos el 10% y un valor máximo de 1500 más el 5%. Y también hay una inversión inicial que está en el año cero, que es de 2500, pero puede ser 10% más alta o 5% más baja. Aplica de nuevo, es una distribución beta con un valor mínimo y un valor máximo. Esto puede ser por condiciones de mercado, por variables con las cuales no se tiene control, pero de alguna manera hay un estudio que me permite tener cuáles son los valores mínimos o máximos que se pueden llegar a tener. Esto es algo muy común que se puede llegar a presentar cuando estamos hablando de estimaciones. La distribución beta se utiliza mucho en muchos casos, sobre todo en gerencia de proyectos, en cuenta a tiempo de cronogramas. También a veces hay un valor más probable, pero también tenemos un valor mínimo, un valor máximo, o en algunos casos lo llaman un valor optimista, un valor pesimista y un valor más probable. Entonces digamos que eso es como el mismo concepto. Y la idea es pues obtengamos un valor esperado del presente neto. ¿Qué sucede? En todos los proyectos que normalmente nosotros manejamos, pues simplemente suponemos que todo es determinístico y decimos que el valor presente neto de la inversión es tanto, o el valor actual neto es tanto. Pero no estamos teniendo en cuenta los posibles riesgos que puede llegar a tener un proyecto. Acuérdense que a veces los proyectos que son muy riesgosos pueden llegar a tener utilidades más altas, pero también este riesgo se debe tener en cuenta en la evaluación. Entonces, si yo tomo en cuenta el riesgo y tomo en cuenta estas variables que son de índole estocástica, pues yo puedo tener un indicador que me dé una mejor información para tomar una decisión. Acuérdese que lo importante es tomar decisiones informadas. Entonces ya no voy a tener yo un valor presente neto que considero que ese fuera pues la realidad del proyecto, sino que estoy tomando un valor esperado del valor presente neto, que eso me permite tener un valor, un indicador que me va a permitir tomar una mejor decisión. Porque si los riesgos del proyecto son muy altos, pues este valor presente neto puede que no dé
positivo, puede dar negativo, entonces pues yo ya podría llegar a tomar una decisión de que este proyecto no sea tan rentable, no porque no lo sea por los números, sino por el riesgo que tiene asociado. Entonces es un ejercicio muy interesante. Pero para hacerlo, vámonos a un Excel donde podemos hacer pues ya uso de esta herramienta. Bueno, aquí ya tenemos el Excel. Este Excel ya tiene instalado la aplicación @Redix. Como ustedes ya que ven, aquí aparece en la cinta de opciones aparece ya el @Redix. Y aquí aparecen varias de las utilidades que tiene @Redix. Ya yo les voy a explicar las básicas para definir entradas y definir salidas y mirar resultados. Y ya pues ustedes pues, tienen la opción de explorar un poco más sobre los reportes, análisis de sensibilidad y otras funcionalidades que son muy prácticas. Pero la idea es que hagamos un ejercicio sencillo que sirva como base para que ustedes puedan continuar con el autoestudio. Esta herramienta yo les dejo en la descripción de a dónde la pueden descargar, de la página Lumivero. Antes era de otra empresa, ya la tiene esta empresa y allí se puede descargar el trial, incluso hay tutores, hay información, hay documentación que les puede ser muy útil pues, para poder trabajar con esta herramienta. Inicialmente vamos a hacer el ejercicio sin nada probabilístico, sino como si fuera un ejercicio normal pequeñito de finanzas. Entonces vamos a tomar en cuenta los valores. Teníamos que la tasa del impuesto era del 40%, la tasa de descuento era del 10%, la inversión inicial era de 2.500 y el valor de salvamento era de 1.500. ¿Sí? Esta columna no va. Aquí ya pues tengo unos valores que le he dado el formato como para que no se me fueran a olvidar. Las unidades vendidas decíamos que eran 1.000 unidades todo el tiempo. Era determinística, o sea, ya puede decir que yo tengo un contrato ya firmado, entonces puedo decir que siempre voy a vender las mismas 1.000 unidades. El precio unitario sí era determinístico, pero inicialmente la vamos a hacer como si fuera determinístico. Es probabilístico, pero vamos a hacer que como si fuera determinístico, que es de 3.8, pero pues allí claramente decía que se comportaba como una LON normal, con una desviación de 0.5, pero igual lo vamos a manejar de esta manera inicialmente. Pues con esto pues ya tenemos las ventas, pues el valor de las ventas pues obviamente es el precio por las unidades vendidas. Y ya tenemos las ventas. Tenemos los costos que también eran fijos, los dice el problema, que son de 3.000. De 3.000. Tenemos una utilidad antes dispuestos, como les dije, pues es un ejercicio muy sencillo. Pueden que haya más, habría que tener en cuenta depreciaciones, otro tipo de cosas, pero bueno, aquí no nos vamos a complicar con eso. Bueno, un momento, vamos a trabajarlo como en el año 1, en el año 0 todavía no hay nada de esto. Entonces vamos a trabajar todo como el año 1. La utilidad antes de impuestos sería igual a, a estas ventas menos estos costos. Aquí tenemos unas utilidades de 800. El impuesto, pues, decía que era el 40% de esta utilidad. Entonces vamos a calcular el impuesto, que sería esa utilidad, multiplicado por la tasa de impuesto. Serían 320. Y aquí ya la utilidad después de impuestos, pues sería este valor menos este otro. Y aquí ya tendríamos nuestra utilidad. Ya con esta utilidad, ya miremos a ver cómo queda todo el ejercicio. Aquí teníamos inicialmente menos este valor, que era la inversión inicial. Y aquí sí teníamos este valor, pero al final también hay un valor de salvamento. Entonces aquí le sumaríamos el valor de salvamento, que sería más este valor, que es el valor de salvamento. ¿Listo? Ya con esto podemos calcular el valor presente neto.
Utilizamos la fórmula es el BNA, que sería de toda esta inversión más esta inversión inicial. Un momento, me faltó ponerle la tasa. La tasa, que sería esta tasa. Y aquí ya tenemos un problema, es de números. Eso. Este sería nuestro valor normalito. Y con base en esto ya también calculemos la tasa interna de retorno, que si es con la función TIR, o lo que llamamos el ROI también, si los calculamos de todo esto, y tenemos una tasa del 13%. Entonces digamos que allí ya tenemos los valores. Como ustedes pueden ver, pues lo único que hemos hecho es un análisis económico muy sencillo. Ahí nos está dando con el valor presente neto y una tasa interna de retorno del 13%. Pero estábamos hablando que habían unos riesgos allí asociados o habían unos datos que eran probabilísticos, entonces miremos cuánto podrían ser esos valores. Vamos a hacer los cálculos. Vamos a utilizar @RIS para poder hacer este tipo de ejercicio. Ya utilizando @RIS, vamos a definir cuáles son estos valores probabilísticos. Entonces los valores probabilísticos que teníamos los dice el mismo ejercicio. El primero era la inversión inicial. La inversión inicial, según los documentos, teníamos que el valor inicial era una función beta. Tenía un valor de 2.500, pero que podía ser 10% más alto o 5% más bajo. Calculémosle los valores más altos y más bajos de una vez a estos dos valores, tanto para la inversión inicial como para el de salvamento, para que los tengamos y los podamos usar ahora. Entonces miramos, la inversión inicial sería esta por 0.9, sería el valor más bajo, porque era 10%, no, era el 5%, 0.95, y el más alto sería esta por 1.1. Opa. Listo, entonces tengo el valor más alto, el más bajo y el más alto. Bajo y alto. Listo. Y lo mismo sucedía para esto. Tenía que el valor más bajo podía ser 10% más bajo. O sea que si es por 0.9. Y el más alto era un 5% más alto. O sea que era este por 1,05. Entonces ya tengo los dos valores, el más bajo y el más alto. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar ahorita. Daré de cuenta estos valores de referencia. Vamos a hacer ya alimentar los valores en @RIS. Entonces lo primero es que esta inversión inicial le vamos a definir que es un dato de entrada con una distribución de probabilidad asociada. Entonces nos vamos acá, buscamos distribuciones, nos va a mostrar la cantidad de distribuciones que nos ofrece. ¿Sí? Aquí miremos todas las distribuciones, hay muchísimas distribuciones que se pueden manejar, ustedes pueden ver. Esta es la ventaja de tener este tipo de herramientas. Para esta vamos a trabajar con una distribución beta. Esta es la distribución que vamos a trabajar. Seleccionamos la distribución. Perdón, es una distribución PER. Una distribución PER. Vamos a usar una distribución PER. Vamos a buscar distribución PER. Continuas. PER. Tenemos la distribución. Entonces tenemos que el valor mínimo, vamos a tomar en cuenta este valor de acá. Entonces vamos a tomar
2375, 2375. El más probable es 2500 y el más alto es 2750. ¿Sí? Ya tenemos los dos valores y le damos a aceptar. Ahorita vamos a tener en cuenta para esta distribución, vamos a definir, vamos a utilizar también la distribución PER. En la PER vamos a utilizar lo mismo, el valor mínimo que vamos a utilizar es 1350, ya no lo puse aquí por defecto, el valor más probable es 1500 y el valor máximo es 1575, 1575. Listo, entonces ya tenemos valor de salvamento, que él saca el nombre de acá y le damos a aceptar. Entonces ya definimos que estos dos valores son probabilísticos. ¿Qué otro teníamos probabilístico? El precio, ¿se acuerdan? Este precio era 3.8, decíamos que era una log normal con una desviación de 0.5. Entonces le decimos que es una distribución de entrada. Busquemos en las continuas la log normal. Mira, por acá la vi, log normal. Tenemos que el mu, o sea, el valor esperado es 3,8 y la desviación estándar era 0,5. Entonces ya tenemos esa distribución y le damos a aceptar. Esta la copiamos para todas las siguientes, porque el precio se va a comportar con esa distribución durante todos los periodos. Y ahorita vamos a definir cuáles son las variables de salida. Entonces la variable de salida va a ser esta, que es el valor presente neto. Decimos que es una variable de salida. Y también decimos que esta es una variable de salida, que es la tasa interna de retorno. Entonces ya tenemos nuestra valor de salida. Si vieron el video donde hacíamos una simulación Monte Carlo con un Excel que le hacíamos a mano para un ejemplo sencillo, pues ustedes vieron que lo hicimos 20 veces. Aquí, como ya estoy utilizando una herramienta más poderosa, no lo estoy haciendo a mano, pues yo puedo incrementarle los valores. Aquí en este momento tenemos que vamos a hacer 50.000 veces. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel en este momento? Él va a hacer la simulación igualita a la que hicimos a pie, solamente que con unas variables probabilísticas diferentes, porque ya hay una función de densidad asociada, y a eso va a generar números aleatorios para poder determinar cuáles son los valores de salvamento, cuáles son los valores de inversión inicial, cuáles son los valores de precio, y lo va a hacer 50.000 veces. Con esa combinación de valores, él va a calcular 50.000 veces el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Y de acuerdo a eso, pues nos va a dar unos valores esperados. Y pues ya podemos hacer un poco más de análisis de información. Veamos, por ejemplo, este 250, ya le dijimos 50.000 veces, podemos aumentarle a 100.000, a 20.000, a 30.000, a 1.000.000 de veces, ya depende del tiempo que tengamos y del equipo que podamos tener. Dejémoslo allí 50.000, que es el valor que tiene estándar. Y oprimimos el botón de simular y él comienza a hacer las simulaciones. Aquí va mostrando por cuál va, ya va por la 4.700, 6.708, 7.000, ahí va avanzando y va mostrando cómo se está comportando esa variable, que está mostrando cómo se va comportando. Ahí está generando valores. Mira que está allí, se ve cómo se van moviendo las barritas. Simplemente está calculando un valor esperado y le está asociando una función de probabilidad. Le está asociando de una vez una función. Mírala cómo está quedando de bonita. Una función de probabilidad, se podría decir que es una normal. Ahí ya terminó. Entonces, allí tenemos, ya que calculó cuál es el valor presente neto, ¿sí? Cuáles son los posibles valores esperados. Por aquí podemos ver, mirar cuál es la media de ese valor presente neto, cuál es el mínimo, cuánto es el máximo. O sea, si ustedes pueden ver, ven que cambia muy diferente a los valores estáticos que teníamos. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Nos puede interesar cuáles son estos valores presente netos de acuerdo a un valor. Por ejemplo, si nos interesa que ese valor presente neto sea por encima de 9.000, entonces listo, podemos mover esos 9.000 aquí, ya quedamos ahorita en 9.000 y aquí movámoslo al infinito. Entonces aquí podríamos decir que el valor presente neto va a dar por encima de 9.000 con un 38.8% de probabilidad.
Entonces, de alguna manera voy a tener datos para tener una mejor información. Lo mismo lo puedo manejar con esta otra variable, que es la tasa interna de retorno. Normalmente me interesan que las tasas de retorno sean positivas y como ustedes pueden ver en casi todo el rango, siempre la tasa va a ser positiva, perdón, va a ser mayor al 10%. Entonces mira que estamos prácticamente partiendo desde el 80, o sea que el proyecto, a pesar de este riesgo que se tiene en cuanto a precio, no es tan significativo. Ese se interesa que sea positivo. Si nosotros miramos, pues prácticamente está moviendo desde 6.500 en adelante, o sea que realmente este proyecto es un proyecto que es bastante seguro, bastante confiable con estos indicadores. Ya se le podrían agregar otro tipo de riesgos, como pensar, por ejemplo, qué pasa si esto es un producto agrícola, digamos que esto sea un producto agrícola y que se presente una plaga, y que de acuerdo a que se presente esa plaga, eh, las ventas cambien. Pues hagámoslo y miramos a ver qué puede pasar. Entonces miremos acá, coloquémoslo acá, insertemos y colocamos acá que se presenta plaga. Digamos que se presente una plaga, esta plaga puede ser con una probabilidad de ocurrencia, digamos que hay una probabilidad de ocurrencia de que se presente una plaga, y si se presenta es 1, y si no se presenta es 0. Entonces pongámosle que no se presenta, para que hagamos el ejercicio sin plaga. Entonces, si no se presenta plaga es 0. Entonces aquí cambiamos estas ventas, coloquémosle si este valor de acá es igual a 0, se venden las 1000 unidades. Pero si es otro valor, o sea que puede ser 1, pues pongámosle que las ventas bajen solo a 300 unidades. Entonces sigue siendo el mismo 1000 porque estamos diciendo que no hay plaga. Pero entonces cambiemos esto y le damos una distribución de probabilidad de entrada. Busquemos, como es de sí o no, busquemos una discreta, una de Bernoulli. Esta Bernoulli es la que se utiliza para este tipo cuando son dos posibles opciones. Seleccionamos la distribución y digamos que la probabilidad de que se presente la plaga sea de 0.6. Entonces pongámosle que la probabilidad, o de 0.7, que se presente la plaga sea de 0.7. Entonces, si se presenta, va a dar 1, y si no se presenta, pues va a dar 0. Entonces, copiamos esta fórmula y hagamos de nuevo la simulación. Entonces veamos que ya comienzan a presentarse unos valores un poco más diferentes. Démoslo como lo teníamos. Bueno, ahorita le movemos los indicadores. Esperemos a que termine. Ya es un poco más irregular las funciones de probabilidad que nos están dando. Para este caso, que es el valor presente neto, nos interesa que dé mayor que 0, porque mire qué probabilidad de que dé negativo. Pongámosle aquí en el 0 hasta el infinito. Y vemos que hay una probabilidad del 48.6% de que dé positivo y del 51.4% que dé negativo. O sea, en este momento, las probabilidades de que este proyecto nos dé pérdida es del 51.4%. O sea, ya estamos hablando de poder tomar una decisión más informada, con mayores datos y tomando en cuenta los indicadores. Si aquí tenemos un riesgo muy alto de que nos presente una plaga y hace que se nos disminuya nuestro nivel de ventas, pues podemos darnos cuenta que puede ser bastante complicado porque se disminuye bastante en la presentación de esta plaga y hay una probabilidad muy alta de que se presente. Lo mismo análisis podemos hacer con la tasa de retorno. Acuérdese que la tasa de retorno, si la mínima es el 10, nosotros nos interesa las que estén por encima del 10. Y nos dio exactamente lo mismo,
48.6% de que quede por encima y 51.4% quede por debajo del 10%. O sea que hay 51.4% de posibilidad de que este proyecto dé pérdidas. O sea que es un proyecto que es bastante riesgoso, prácticamente casi que es un caricello. Prácticamente casi que estamos en iguales posibilidades de perder o de ganar. Ya con esto yo ya podría tomar una decisión y de acuerdo a eso, de acuerdo a ya mi actitud frente al riesgo, yo puedo decidir si entro o no. Digamos que yo tengo una actitud un poco conservadora ante el riesgo y algo que no tenga una probabilidad de utilidades por encima del 70%, yo no hago ese negocio. Entonces, 70% para mí es una probabilidad que me sirve. Cualquier valor que me dé por debajo no lo tomo en cuenta, que como está dando 48.6, yo no entraría a participar en ese negocio. Entonces, digamos que esas son las formas de que se debería evaluar ya un proyecto. Bueno, esto tiene muchas otras funciones, ya les dejo a ustedes, estimados estudiantes, para que exploren. Hay unos reportes, análisis de sensibilidad. Es una herramienta muy poderosa. También bajen los tutoriales, como les dije, en la descripción del video les voy a dejar el enlace donde pueden bajar esta aplicación. Y pues hasta un próximo video, muchachos.